más hay? ¿Qué más hay en la vida? Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que habitualmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García acerca de algunos temas que nos llaman la atención. Vivimos en los Estados Unidos, algunos de nosotros ya por décadas haciendo de esta nación nuestro hogar y preocupados realmente por el funcionamiento de la sociedad norteamericana. Bueno, los evangelicals quizás han tenido mucho peso en lo que es la extensión de ciertas formas de protestantismo en nuestra América Latina. En Estados Unidos desde hace ya unas décadas se han convertido en una fuente de poder político, quizás no tan significativa como ellos pretenden ser, y últimamente con un marcado carácter conservador. Y sin embargo hay una revista, un semanario norteamericano de mucha difusión entre este grupo religioso de los evangelicals, Christianity Today, que en los últimos meses ha mantenido una actitud muy crítica, quizás sorpresivamente crítica, no solamente para la administración del presidente Donald Trump, que recibe el beneplácito y la bendición de los evangelicals, pero también para ciertas narrativas de identidad norteamericana que antes jamás hubieran sido cuestionadas, Guillermo. La teoría norteamericana siempre ha sido que los gobiernos de este país, de Estados Unidos, son gobiernos esencialmente de orientación judeo-cristiana, como se les llama, porque mantienen algunos valores éticos fundados en esas dos religiones y que en teoría provienen o provendrían de los padres fundadores de esta nación, como se les llama. Sin embargo, al hacer un estudio más crítico de la sociedad norteamericana, nos damos cuenta que los padres fundadores de esta nación no eran lo que podríamos hoy día llamar hombres de iglesia necesariamente. Sin embargo, yo diría que la cuestión mítica, ¿verdad? El mito ha sido pensar que tenemos necesariamente que reflejar valores éticos cristianos cuando hablamos de este país, lo cual realmente no ha sido así en las últimas, yo diría, presidencias, en los últimos 50 o 60 años, en donde hemos tenido presidentes estrictamente pragmáticos, buscando el bienestar político, a veces el suyo personal, y en donde la actitud de pensar acerca de la religión entre ese grupo religioso es más bien una cuestión privada. Pero ahora tenemos a Donald Trump, un hombre que no es religioso, y quien realmente se ganó el apoyo incondicional de los evangelicals. Christianity Today por primera vez comienza a criticar algunas de estas cosas y se ha echado arriba, por un lado el aplauso de muchos y por otro lado la crítica extraordinaria de mucha gente. Pero creo que la reacción de esta revista cristiana, de orientación cristiana, que ha representado por décadas este pensamiento de los evangelicals, es justamente por el grado superlativo con que algunos miembros de ese grupo ven al presidente Donald Trump con palabras y descripciones que lo hacen ser el ungido del Señor. Es decir, aquí no estamos hablando de un presidente que pueda tener ciertas afinidades ideológicas, políticas e incluso cierto apoyo a los valores tradicionales del matrimonio, de la familia, que es una lucha de los evangélicos, al tema del aborto. No, aquí estamos hablando de esta nomenclatura, de esta manera de entender a esta persona que ocupa la Casa Blanca como el ungido del Señor, como el presidente que ha sido elegido con un propósito determinado. Es decir, retóricas que no se daban antes, y creo que algunos evangélicos se sienten incómodos con eso legítimamente. Escuché a una prominente mujer de radio y de medios de comunicación que pertenece al grupo de los evangélicos decir que así como en el Antiguo Testamento había habido tiempo para un Samson, que no era precisamente un hombre muy religioso por la vida que tenía, ¿no?, en cuanto a su vida amorosa y con aventuras de todo tipo, así también Dios había elegido a Donald Trump para un momento histórico y crítico de esta sociedad. Por lo tanto, decía ella, y lo escuché yo personalmente, que no teníamos que mirar a los valores éticos de este hombre, porque realmente era el hombre elegido para el momento. Sí, pero es el mismo grupo que hace 2 décadas cuestionó al presidente Bill Clinton por sus deslices morales totalmente reprochables, su infidelidad y algunas otras cuestiones, y hasta se levantaron movimientos en su contra, y fue parte de incluso un juicio
político. De impeachment. ¿no? Así es. Entonces, esta ambivalencia, donde esa retórica, por ejemplo, no se usó con el presidente Bill Clinton. No, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde muchos religiosos y líderes religiosos están gustando de alguna manera de los privilegios del poder, ¿no? Yo tenía un colega en Chile cuando yo era pastor que estaba muy orgulloso porque cada oportunidad que tenía viajaba acá a Washington a tomar desayuno con el presidente. Y entonces yo lo veía con mucha curiosidad porque yo he estado en banquetes con líderes, digamos, de la civilidad, del gobierno, qué sé yo, y esos pretendidos almuerzos, comidas o desayunos son solamente una cuestión cosmética, porque realmente lo que uno va ahí es escuchar un discurso y luego el líder desaparece y uno se queda comiendo, ¿no? O si le va bien puede tomarse una foto con el líder. Bueno, a veces. ¿Es verdad? Ya. Entonces yo creo que aquí hay muchos evangélicos que están muy interesados en que se vuelva a reponer la idea de tener los 10 mandamientos en los tribunales de justicia, que se pueda derogar toda esta cuestión que la ley de la Corte Suprema aprobó en cuanto al aborto. Es decir, ese tipo de cosas para ellos son muy valóricos, muy importantes, y estaba en la promesa de este presidente. Pero tú y yo sabemos que esas cosas no van a pasar. No. Pero, además, pudiera ser que algunos evangelicals se están dando cuenta de lo mismo, Guillermo, porque parece que hay disensión en las filas, parece que de alguna manera este grupo que antes se presentaba totalmente coordinado y con cohesión, no la tiene. Hay algunos que no están contentos con la gestión del presidente Donald Trump, ni con la exaltación a los altares, por decirlo de alguna manera, del mandatario norteamericano, y que están rompiendo filas de alguna manera. Sí. Yo creo que no es tan monolítico como estaba cuando fue elegido este presidente, pero de todas maneras todavía hay un grupo bastante grande, conservador, que miran que ellos no tienen otra opción sino seguir cerrando filas con este presidente. Para mí, la actitud de Christianity Today es de mucha valentía y también de mucha osadía ante el hecho de que, haciendo historia, Christianity Today fue fundada por un movimiento de la época de los evangelistas, viene de la época de Billy Graham. Entonces, estar asociada con Wheaton College y con todo este grupo de gente muy conservadora, yo creo que la pone a riesgo de perder suscriptores y a riesgo de tener muchos problemas económicos. Yo creo que los va a perder si no los ha perdido ya. Claro. Quizás va a ganar algunos otros. Sí. ¿No? Entonces yo creo que es una actitud valiente que uno debería también analizar y realmente decidir si esta revista ha hecho de su cuestión editorial una cosa que realmente uno debe no solamente de quedarse sentado, sino aplaudir y a lo mejor solidarizar, o hay algunos elementos que uno debería decir, no, aquí tenemos nosotros que tomar una decisión que es distinta, una opinión que es distinta. Déjame preguntarte algo, porque creo que los evangelicals han sido una fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, de extensión de cierta visión escatológica, teológica, religiosa, que ha llegado a muchos de nuestros países. Y hasta la fecha hay una gran influencia en muchos medios, no ya del protestantismo tradicional, pero justamente de grupos de corte primitivista, neocarismáticos, incluso algunas sectas pseudocristianas, y también, ¿por qué no?, algunos grupos evangélicos, ahora sí, hablando de ese segmento protestante en nuestra América Latina, que han tenido una gran influencia de todo lo que ha sido el pensamiento de los evangelicals desde los años 1950 hasta la fecha. ¿Nos llegan estas cosas a nuestros países? Y si nos llegan, ¿cómo nos están llegando? Llegan en forma muy disgregada, creo yo, porque en realidad cuando uno sale ya de la frontera de este país se da cuenta que uno debe vivir en otro mundo, un mundo todavía absolutamente local con sus propias circunstancias y expectaciones. Yo creo que la política norteamericana hace mucho rato que dejó de tener influencia en Latinoamérica cuando se le llamaba a Latinoamérica el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora cada país está tratando de resolver sus problemas políticos, sociales y económicos a su manera, como lo hemos visto en Argentina, como está siendo un tema de tensión en Venezuela,
Venezuela, como ha sido Cuba a través de 60 años, y como otros países que están en este vaivén de girar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en términos de cuestión política. Así que yo creo que llega, pero llega no con la potencia, con el valor que a lo mejor le damos acá. Quisiera de alguna manera resumir lo que dice al final la revista Christianity Today, que invita a los lectores, a los que están a favor y en contra de su posición editorial, a que escriban algún tipo de tesis, algún tipo de documento que ellos quieren publicar en el verano, tanto de uno o de otro sector, acerca de qué piensan de la cuestión política que está sucediendo y cuál es su postura ante el liderazgo que tenemos. Y termina de esta manera, dice: Cristo todavía es la luz que está de alguna manera brillando sobre un pueblo que está viviendo en las tinieblas. Y está citando aquí un pasaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, Isaías. Y luego dice: la bandera está plantada, la mesa está servida. Invitamos a cada uno a que se junte en esta ocasión. Fíjate que me encanta ese tono conciliador y de invitación a seguir conversando. Y yo estoy seguro que tú vas a ser uno de los que vas a mandar... Voy a escribir mi tesis. Sí, vas a escribir aunque tu después tesis. sea crucificado. Eso te pasa por meterte a Redentor, diría mi abuela. El que se mete a Redentor sale crucificado. Pero creo que es una buena manera de terminar no solamente el artículo, pero también nuestra conversación, invitándote a la reflexión, a la introspección y por supuesto a la conversación. Queremos animarte a que nos visites en radiomoody.org o también nos encuentres en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Confiamos que haya sido de tu agrado y que te volvamos a encontrar entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día. Que Dios te bendiga.